Hola, saludos en este día 40 de nuestro confinamiento. Están hablando ya de que los niños podrán salir quizás a pasear pronto y eso está bien, desde luego, pero también están hablando de las restricciones que habrá en eventos públicos, en lugares públicos, de aquí hasta otoño. Así que no sabemos cómo va a ir desarrollando las libertades que estábamos acostumbrados a tener, ¿verdad? Y a ver por dónde va. Muy bien, pues hoy quiero mirar un poco este pasaje que de alguna manera se centra en Pedro, pero no vamos a ver solamente a Pedro. Y Pedro, que estuvo confinado, arrestado en la cárcel, en la prisión, no sabemos cuánto tiempo, unos días, no mucho, pero unos días sí. Primero, el trasfondo del pasaje, de la historia, es evidentemente Jacobo es ejecutado por Herodes, y al ver él que los judíos, mayormente los fariseos y todo ese grupo que odiaba a los cristianos, cuando vio que ellos estaban bien contentos, pues dijo, pues nada, pues venga, voy a por otro. Y entonces arrestó a Pedro, le puso en la cárcel, eran tiempos de fiestas, y dijo, voy a esperar hasta terminar la fiesta de la Pascua, y entonces le saco y pues le iba a asesinar en público. Entonces, ese es el contexto, pero justo antes de este capítulo, en los versículos anteriores, vemos que Esteban había sido apedreado, y a raíz de eso había habido una tremenda persecución contra la iglesia. La iglesia se había esparcido predicando la palabra, y como consecuencia directa de ese esparcimiento se habían establecido iglesias, y una de las iglesias era Antioquía, muy al norte. Y en esa iglesia se convirtió en una iglesia poderosa, y en el mismo momento en que está sucediendo esto, la iglesia del norte de Antioquía, de muchos gentiles y también judíos, estaban enviando ayuda material a la iglesia que estaba en Jerusalén por los tiempos difíciles que estaban pasando. Entonces, como siempre, Dios está haciendo mucho más de lo que pensamos. Nosotros no vemos toda la obra de Dios, y Él está obrando en muchos lugares. Nosotros solo vemos lo poquito que está haciendo, o lo que está haciendo en el lugar pequeño donde estamos nosotros, ¿no? Muy bien, vamos a hablar un poquito de este Herodes. Bien, se llama Herodes Agripa, porque hay varios Herodes en la Biblia. Él es Herodes Agripa, y es el nieto de Herodes el Grande, el que mató a los niños en Belén, ¿vale? O sea que es su nieto. Luego, él daba apariencia, por lo menos, de respetar la ley judía, el templo, los fariseos, y por eso cuando vio que ellos estaban contentos, pues él por los cristianos, ¿no? Un poco yo creo que le convenía públicamente, y quizás también se decía que era devoto a la ley de los judíos, al Antiguo Testamento. En fin, desde luego que era un hombre malvado y cruel. Bien, su muerte en Cesarea, lo quiero explicar un poquito con unas imágenes que voy a poner en la pantalla. Porque la Biblia simplemente dice al final del capítulo que él fue a Cesarea y estuvo dando un discurso a la ciudad de Cesarea, y empezaron a llamarle Dios, es un Dios, y un ángel del Señor le mató. Pero el historiador judío, que se llama Josefo, nos da muchos detalles que no tenemos en la Biblia. Entonces, hace ya 13 años, cuando fuimos a Israel con los Álvarez y con Manovi Patterson, pues yo tenía un experimento que quería hacer ahí en ese lugar, porque se puede ir al teatro donde sucedió esto, y entonces os voy a poner unas fotos y explicar un poquito lo que pasó. Herodes salió para dar un discurso por la mañana. Él estaba vestido en un vestido completamente de plata, de piececitas de plata,
brillantes seguramente, y él estaba mirando hacia el auditorio enorme, él estaba hablándoles cuando, al amanecer, cuando estaba subiendo el sol, y en el momento en que el sol pasó por encima de las gradas, digamos, y el sol le dio a él de frente, porque él estaba mirando al este, cuando le empezó a dar de frente el sol, brilló como una estrella, seguro, y entonces fue cuando la gente empezó a decir, es un Dios, y él aceptó esa adoración, y Dios le dijo, nada más, y le mató, ¿no? Y murió a los pocos días. Pues yo cuando fuimos allí, yo quería hacer algo con un espejo, y llegando ahí se me había olvidado el espejo. Entonces pregunté por ahí a ver, y la hermana Tete tenía un espejito pequeño de su bolso. Entonces cogí ese espejo, y Juan se fue a las gradas con la cámara, y me estuvo sacando fotos hasta que yo pudiese poner bien el espejo con el sol, para ver un poco cómo era, ¿no? El efecto. Y cuando pegó la luz en el espejo, vais a ver cómo se vio. El espejo era de 4 o 5 centímetros cuadrados, era pequeñísimo. Imagínate si un espejito así, con el sol, hace eso, imagínate un vestido completamente de plata. Entonces, interesante, desde luego, y con eso vamos a dejarle a Herodes, y vamos a ir a Jacobo. Jacobo realmente tiene un versículo, y además corto. Es el primer mártir de los apóstoles, Jacobo, y él muere 12 años después de Esteban. Cuando le apedrearon a Esteban, pasaron 12 años, y entonces fue cuando sucedió eso. Así ya había pasado bastante tiempo, pero él es el primero de los apóstoles en morir. Y luego la Biblia no dice nada más. Y nos preguntamos, ¿y su esposa? ¿Y sus hijos? ¿Y familiares? ¿Amigos íntimos? En Esteban, por lo menos sabemos que vinieron a por el cuerpo, pero Jacobo, nada. No se dice nada más de él. Inmediatamente la historia se vuelca en Pedro. Entonces vamos a hablar un poquito de Pedro, y luego vamos a volver a este tema. Herodes dedicó 16 soldados a Pedro. Iban en turno de 4 por 6 horas, 6 horas, 6 horas, a 24 horas al día tenía 2 soldados con él y 2 en la puerta. 24 horas. Al mismo tiempo que él tenía esos soldados dedicados a Pedro, el Señor también tenía a los suyos dedicados. Estaban orando en una casa, y yo me imagino que estaban orando igual las 24 horas también. No lo sé del cierto, pero lo que sí sabemos es que el poder de la oración de la iglesia, cuando Dios quiere, es muchísimo más fuerte, más grande que el de cualquier rey. Y en este caso, desde luego que lo fue. Entonces, llega el ángel a la prisión y toca o realmente golpea un poco a Pedro en el costado para despertarle, porque Pedro estaba durmiendo como un tronco, estaba totalmente dormido. Y entonces sucede la historia que el ángel le saca de la cárcel, se abren las puertas, se rompen, o sea, sale libre, ¿no? Por el camino, Pedro, dice el versículo 9, Pedro está diciendo, pero ¿esto qué es una visión? O sea, Pedro no sabe si es una visión, si es un sueño, si él está despierto, si no está despierto, está completamente confundido. Pues claro que sí. Y hasta el versículo 11, que no dice que se volvió en sí y se dio cuenta. Ajá, así que yo estaba dormido, ahora no estoy dormido, y era un ángel y tal y cual. Y bueno, un poquito de humor se ve ahí, ¿no? Y luego cuando llega a la puerta, Rode, la chica, de la emoción de ver a Pedro, fue corriendo sin abrirle la puerta y tal. Y esa es la historia de Pedro en sí. Entonces, vamos a ver unas observaciones, hacer unas observaciones acerca de esto. Hemos visto que cuando Dios quiere, las oraciones de su iglesia pueden hacer maravillas, ¿no? Eso, desde luego. Pero aquí tenemos a 2 apóstoles capturados. Uno es ejecutado y el otro es librado milagrosamente por un ángel.
Y la Biblia aquí no dice nada más. Y nos preguntamos, una línea para Jacobo y toda una historia para Pedro, y los dos eran apóstoles, los dos eran fieles, y parece que no hay explicación, por lo menos allí. Y nos preguntamos también entonces en la vida nuestra, ¿por qué algunos siervos de Dios, y yo me refiero no solo a predicadores, a creyentes, ¿por qué algunos fieles a Dios mueren temprano en la vida y otros llegan a ser ancianos sirviendo al Señor? ¿Por qué esa diferencia? Y hay una sola respuesta en la Biblia realmente, una que engloba a todas las demás, y es que es la perfecta y soberana voluntad de Dios. Él sabe lo que hace. De hecho, fue en el libro de Juan, en el capítulo 21, que Pedro hacía la pregunta al Señor acerca de Juan, y Jesús le respondió, si quiero que él, Juan, quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Y resulta que en esta situación es Pedro el que está siendo preservado, mientras un compañero suyo, Jacobo, es martirizado, ¿no? Curiosa la ironía allí, ¿no? Y Pedro iba a vivir todavía más de 20 años. Entonces, mientras unos estaban celebrando la liberación de Pedro y la contestación a la oración, otros, me imagino, estaban tristes, lamentando la muerte de su esposo, de su hermano, de su hijo, y estaba casi un funeral y una celebración al mismo tiempo. Qué duro, ¿no? Y no habrían preguntas por parte de los familiares de Jacobo, pero ¿por qué ha pasado esto? Pues claro que habían preguntas, y quizás tú también tienes preguntas de algún caso similar que tú hayas vivido en tu vida, en tu familia o en tu iglesia, donde uno que está sirviendo al Señor fielmente, el Señor le lleva y otros no, y es una pregunta lógica. Pues lo que a mí me tranquiliza es la honestidad y la transparencia en las Escrituras. El Señor nos lo muestra aquí, y también nos contesta en otras partes, pero nos susurra al corazón diciendo, tranquilo, está todo bajo control. No te preocupes y no tengas miedo, que yo sé lo que estoy haciendo. Y esa debía ser la respuesta. Esa es desde luego la respuesta teológica al tema, ¿no? Pero en el lado práctico, la única respuesta es que la gracia de Dios es lo único que puede traer paz al corazón que está doliendo pues, por la muerte de algún familiar o de alguna persona como en esta situación, ¿no? Solamente la gracia de Dios puede traer esa paz al corazón. Muy bien, pues para terminar entonces, un versículo que quiero leer en 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores, de los siervos, que cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que Dios busca, la fidelidad, sea vida breve, sea vida larga. Esteban murió casi de inmediato al arrancar los movimientos de la primera iglesia. Murió casi al momento. Jacobo murió 12 años más tarde. Pedro murió aún 20 y tantos años más tarde que Jacobo. Y el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, él murió aún 25 años más tarde que Pedro. Así que tenemos casi 70 años entre Esteban, Jacobo, Pedro y Juan. Todo en la perfecta voluntad de Dios. Quizás decimos, pobre Esteban, se perdió tanta historia. No creo. Yo pienso que más bien la realidad es que Esteban tenía primera fila del balcón para ver desde su muerte
toda la expansión del Evangelio, el crecimiento de la iglesia, el establecimiento de nuevas iglesias, quizá lo vio mejor que nadie de sus contemporáneos, ¿no? No fue una maldición, más bien una bendición para él. En fin, desde luego que lo podemos ver así, yo creo. Ahora, ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo tenemos para servir a Dios y vivir para Él. Por lo tanto, seamos fieles un día a la vez. Un día a la vez. Hoy quiero ser fiel a Dios, porque es lo único que Él busca. Es fidelidad hoy. Que el Señor nos ayude a estar en ello. Bueno, que Dios os bendiga. Agur.